Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El censo más reciente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre confirmó un total de 32.148 mototaxis, buses urbanos, interurbanos, internacionales y taxis que circulan en el país, que representan el 90% del total del rubro. La variopinta estimación exceptúa a las mototaxis con un registro de 3.216 unidades que constituyen el 16% de las 20.000 que se calculan que existen en el país. En la selva vehicular se mezclan la oferta de servicios de los denominados buses brujitos, que desde hace 14 años reclama se les permita operar dentro de los márgenes imprescindibles de la ley, aún el lastre de las autoridades y el malestar de otros poderosos asentados en esta actividad. Rafael Ruiz, comisionado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, dijo que la capital cuenta con unos 2.000 buses de ruta urbana, de los que 1.500 son legales y el resto carecen de permisos de explotación y certificados de operación que vienen solicitando se les provea desde el año 2005. Ruiz esbozó que unos 176 microbuses brujitos carecen de certificados de operación, pues circulan en rutas no autorizadas. Dueños y operadores de estas unidades de transporte ya han protestado en las calles en varias ocasiones para que se les otorguen los permisos de operación. Esa condición de ilegalidad es la que expone a dueños, operarios y usuarios del rubro no regulado a situaciones de represión institucional, conflictos internos con sus pares y a la criminalidad ensañada contra todo emprendimiento en los últimos años en el país. Aupado en el artículo 33 de la Ley del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, que habla que para otorgar nuevas concesiones requiere de un estudio socioeconómico que indique cantidad de unidades a circular en una ruta y medir una serie de situaciones técnicas, sostuvo el funcionario. Sin embargo, durante el 2018, al menos 113 ciudadanos entre trabajadores y usuarios perdieron la vida en ataques delictivos en todo el país. Para el 2019, los hechos violentos dentro de las unidades de transporte mantienen su dolorosa presencia. Como el perro más flaco de esa realidad, los brujitos enfrentan denuncias desde el segmento organizado que los señala de financiar la compra de unidades con dinero de la extorsión, tal como denunció el transportista Pedro Gómez. Aquí hay mucha tela que cortar. El 80% de esos brujos son comprados con el dinero de nosotros del pago de la extorsión. Acá nadie puede comprar un carro y que después sea a la brava que le den su permiso para trabajar, dijo respecto al pedido de los brujitos para que les concedan las respectivas licencias de operación. Se hacen las víctimas pero no dicen la verdad. Esos buses brujos no pagan impuesto y se debe averiguar de quiénes son y cómo han comprado los buses a Coto Gómez. ¿Cómo adquirieron cada bus? ¿Hubo algún tipo de préstamo? ¿Cómo adquirió el dinero para comprar la unidad? Ya que hay tanto lavado de activos en Honduras, añadió Gómez. Un día antes, centenares de conductores de buses brujos se movilizaron por Tegucigalpa demandando al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre legalizar sus operaciones en la urbe capitalina. Tenemos 14 años de pedir al gobierno que legalice nuestras unidades y para ello se presentó una solicitud de apoyo al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, aseguró Pompilio Coello, dirigente gremial. El vacío legal los brujitos lo atribuyen al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, que cuestionan su imparcialidad y eficiencia, como lo demuestra la falta de implementación de artilugios de seguridad como los botones de pánico, pago diferido y modernización del sector. Gracias a Samantha y a Carlos. Vamos a hablar sobre este tema. Bueno, vamos a hablar del transporte en general, porque no solo los buses brujitos son problemas. Todos los días, desgraciadamente, pasamos accidentes de tránsito también. Y vamos a hablar con personas que saben. Don Pompilio Coello, representante de los buses, don Mario Castro y Gerardo Aguilar. Mario, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, licenciado? Mucho gusto. Pues agradecido por el espacio. Siempre es importante debatir sobre estos temas que afectan el día a día en la operación de transporte y en el servicio que prestamos a la población. Desgraciadamente, el problema que hoy vivimos no es un problema que surgió este año.
tenemos décadas sufriendo el mismo malestar y desgraciadamente llegará un momento en que esto se va a salir de las manos, si no es que ya se salió de las manos de los que gobiernan, de los que operamos, y es importante buscar soluciones en estos espacios para orientar a las autoridades que tomen el mejor camino para solucionar nuestros problemas. Antes de empezar, yo hablaba aquí con don Mario y le digo, ya llevamos como 3 años, no, son 15, don Popilio, perdón. Es un verdadero honor estar aquí en este canal. Saludar a todo el personal, a su persona y a todos los televidentes que siempre están pendientes de este canal para hablar de un tema que es tan importante en el país como es el transporte. Y se vuelve más importante porque es una de las actividades que está en manos de los hondureños. Son pocas en Honduras las cosas que están en manos de hondureños, pero esta actividad sí, afortunadamente hasta ahorita prácticamente está en manos de hondureños y esperamos que así siga, porque de lo contrario no sé para dónde vamos a agarrar. Gerardo es el dirigente del Consejo Nacional del Transporte. Gerardo, ¿cuál es la situación del transporte? Bueno, el transporte, hay mucha tela que cortar en este tema. Desgraciadamente, las cosas no se han llevado a cabo como fueron concebidas. Me refiero a la nueva ley de transporte, donde se reemplazó una ley que tenía más de 40 años de existencia y por lo tanto necesitaba una actualización para que esté vigente a todos los cambios que se han dado a nivel mundial. En este caso, pues la ley se fundamenta en 4 pilares importantes, que son el Consejo Directivo, que está integrado por 3 comisionados. Está la Escuela Nacional de Transporte Terrestre, que hasta el momento ya se le está dando forma. Estamos a la espera de que inicie formalmente operaciones. Está la Inspectoría General, que la labor de ellos es velar por el cumplimiento de la ley, las normativas, los reglamentos en la operación. Y el Consejo Asesor de Transporte Terrestre, que está integrado por representantes de cada uno de los sectores del rubro de transporte terrestre. Estamos hablando de mototaxis, bus urbano, bus interurbano, transporte de carga especializada, no especializada. Y en este consejo es que se tomarán las decisiones colegiadas para poder apoyar al sector. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque fue estructurado de una manera que permitiera funcionar adecuadamente a la institución. Se alegaba que la Dirección General de Transporte tenía una mora administrativa alta, sin embargo, esta mora administrativa se quintuplicó. Es decir, no se le ha dado trámite a todo lo que ha estado pendiente ni a las nuevas solicitudes. Hasta la actualidad existen unidades legales operando en la ilegalidad. ¿Y a qué me refiero? A que no cuentan con un permiso de operación. Entonces, con el transporte que estamos viendo en pantalla, el transporte ilegal, está alegando que no tienen registros para operar, nosotros tampoco tenemos registros. Es decir, formalmente no se nos ha entregado las renovaciones que corresponden. A un sector sí se les ha entregado, pero otros estamos pendientes de esta transacción. Se tuvieron que hacer nuevas reformas a la ley, estas no han sido aplicadas, entonces realmente existen varias situaciones que afectan enormemente nuestro trabajo. Y en cuanto a lo que corresponde a la ciudadanía, pues estamos pendientes también de hacer una certificación de todos los pilotos, porque al final de cuentas quienes dan la cara ante la población son los que manejan las unidades, y es cuando ellos operan de manera incorrecta es que afectan a la ciudadanía. Vemos accidentes, pasajeros maltratados, no se otorgan los descuentos correspondientes a la ley y un montón de situaciones que se van a normalizar una vez que se certifica el personal y se depure este mismo. Entonces, pero sumamos a esto la competencia ilegal del sector ilegal, eso nos afecta y es normal, creo que es válido que alguien que cumple con todos los requerimientos de ley exija que se respete la operación. Y es por eso que hemos entrado en algún tipo no sé si llamarle controversia, pero diferentes opiniones encontradas entre el sector ilegal y el sector legal. Todos tenemos derecho a trabajar libremente, a llevar el sustento de nuestros hogares, pero respetando también el trabajo de los demás. Es donde aquí queremos ponernos en orden, y voy a citar un ejemplo
para entender lo que estamos hablando. Hace tiempo, pues la peatonal era un mercado más, estaba invadido por vendedores ambulantes y todos los comercios que estaban ahí instalados alegaban que no les permitían vender y que necesitaban que se regularice eso porque ellos están en legal y debida forma pagando los impuestos necesarios y las personas ambulantes no los dejaban ingresar a los negocios. Entonces, eso se tuvo que normalizar y hoy vemos una peatonal más transitable. En el caso de transporte urbano hay una sobreoferta, hay más unidades de transporte prestando el servicio de las que se requieren y eso no solo, existen horas pico y horas valle, entonces toda esta regularización de la operación no existe y por lo tanto vemos una competencia exagerada en la calle y donde se registra lo que llamamos como la guerra del centavo, donde un motorista pelea con 5 más por recoger un pasajero y es cuando vemos el accidente. Fue lo que ocurrió en el Boulevard Centroamérica, donde no respetaron un paso peatonal y por venir a exceso de velocidad compitiendo entre ellos, uno chocó a los carros que se detuvieron y gracias a Dios no mataron al peatón. Pero situaciones como esas que no han sido grabadas han ocurrido por años. Sí, esto nos importa a todos. Voy con Kelly Olivera. Desgraciadamente estas imágenes recorrieron el mundo cuando mataron a unos muchachos afuera del estadio. Kelly, ¿qué dice la policía? ¿Al fin los agarraron o no? Gracias, licenciado. Así es, de inmediato le vamos a consultar al portavoz de la Secretaría de Seguridad, Yair Mesa. Yair, ¿cuántos detenidos hay por este caso de estos jóvenes que fueron asesinados a la salida del Estadio Nacional en el mes de agosto? Sí, muy buenos días. Se puede confirmar la captura de 11 sospechosos, los cuales han sido involucrados en la muerte de varios aficionados de ambos equipos de la capital, hecho que sucedió en meses anteriores y que a raíz de esto pues causó mucha conmoción en el pueblo hondureño, principalmente en el mundo del deporte. Se aportó pruebas científicas, se pudieron analizar algún tipo de videos a través de análisis forenses, algunas pruebas técnicas, algunos elementos que aportó la misma población, cuáles fueron valorizados por el Ministerio Público, por lo cual los jueces emitieron órdenes de captura, las cuales el día de hoy fueron ejecutadas. Las operaciones se llevaron a cabo en Tegucigalpa y Choluteca, lugar donde residen estas personas que han sido los principales sospechosos. ¿Son integrantes de las barras Ultrafiel y del Olimpo? Hasta este momento se puede confirmar que sí, son aficionados y miembros de barras de ambos clubes. Las investigaciones, ¿qué va a proseguir después de la captura? ¿Qué viene? Bueno, una vez que fueron capturados, son presentados ante los tribunales correspondientes y ya el señor juez emitirá lo correspondiente. Aquí hay que enfatizar la importancia del aporte que se ha hecho a través de los laboratorios forenses, donde se ha presentado pruebas científicas, la cual ha sido analizada por expertos del Ministerio Público y que fueron tomadas en cuenta por los jueces correspondientes. ¿Con estas capturas esperan ustedes que estos actos no se repitan? Bueno, todo el pueblo hondureño, ¿verdad? Esperemos que no se vuelva a repetir lo que ocurrió ese día. Todos sabemos las consecuencias que han habido principalmente para el fútbol, donde hubo un antes y un después, y que esperemos que este caso, con estas capturas, vayamos olvidándonos de la impunidad y que esto pues sea escarmiento para aquellas personas que pretendan o quieran hacer algún tipo de espectáculo no aciertos, principalmente cuando hay eventos deportivos. ¿Qué organizaciones de la policía, Ministerio Público, quiénes fueron los que participaron en este operativo para dar con la captura de estas 11 personas, Yair? Bueno, las investigaciones fueron coordinadas con el Ministerio Público a través de la Policía de Investigación de PI. Las operaciones de captura fueron ejecutadas por todos los entes de la Policía Nacional de Honduras. Y esto pues nos llama a nosotros a la responsabilidad del profesionalismo para la forma en que fue tratado este caso.
Gracias a Yair Mesa, portavoz de la Secretaría de Seguridad. Repetimos los nombres, recordemos los nombres de estos aficionados, eran Carlos Fernando Alvarado Mesa y David Antonio Cepeda Zúñiga, y también murió Belis Antonio Baquedano Méndez. Estos hechos van a ser recordados durante muchos años debido a la hazaña con que se cometieron estos 3 crímenes en las afueras del Estadio Nacional. El 21 de agosto a las 7 de la noche recordamos este fatídico día. Licenciado, regreso con usted y sus invitados. Buenos días. Buenos días, gracias a la periodista Kelly Olivera por el informe. Bueno, ese fue un accidente, eso fue asesinatos afuera del estadio. ¿Cómo está la situación de la seguridad en el transporte? Mire, debemos de reconocer que de alguna manera hacen esfuerzos por remediar este flagelo, pero consideramos que no son suficientes, se necesita más, porque la cuestión de la delincuencia es tremendo, cada día se multiplica, ¿va? Y no vemos nosotros cómo. Nosotros miramos los medios de comunicación y vemos que la policía presenta gente que se dedica a estas actividades, pero hombre, del tiempo que tenemos de estar viendo esto, yo creo que ya hubiera mermado. Pero esta es una cuestión que en vez de mermar más bien se multiplica. Hay esperanzas de que la situación cambie conforme a las medidas que tomen las autoridades, pero hay cosas que a veces uno no las entiende, en el sentido de que con qué libertad, con qué autoridad operan esta gente, y prácticamente a nosotros los transportistas solo nos queda prácticamente cumplirles sus deseos, sus caprichos, porque no hay de otra, estamos totalmente desprotegidos. Y si nosotros nos oponemos a algo, pues ahí están las muestras, mire, ahí está viendo esa toma que está ahí. Este tipo de gente solo va, y lo más injusto es que a veces llegan a la terminal del bus, o se montan en el bus o en el taxi y asesinan al primero que encuentren. Y podemos ver que parece que en Honduras algunas personas están como satanizadas, porque usted ve crímenes horrendos en Honduras, pues. Y en el transporte no es lo mismo. Estábamos viendo las informaciones de un conductor de mototaxi, creo que fue en Choloma, donde aparte de ser asesinado fue quemado con toda la unidad. Entonces, ¿qué nos pasa a los hondureños? Esa es la reflexión. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está guiando a los hondureños? Nunca hemos sido de todo pasivos. Siempre han sucedido crímenes horribles en Honduras, pero eran crímenes aislados. Ahora ya se ve pues que es el común denominador todos los días. Si no es un conductor de bus o transporte interurbano o un taxi, ese es el pan de cada día, desgraciadamente. Nosotros quisiéramos que esto cambiara y pues hay que seguir confiando en las autoridades que hagan su trabajo y tal vez mejora la situación. Gerardo, la extorsión les hace mucho daño. Definitivamente, muchos dirán, ese es un problema de los transportistas, pero hay que entender que los daños colaterales cuando se hace un cobro por vía de la fuerza al transporte, toda la población puede sufrir algún tipo de daño. Ya hemos visto casos que han asesinado pasajeros inocentes. Realmente todas las vidas que son reclamadas por estos delincuentes son inocentes, a cambio de unos pocos lempiras. Eso es totalmente indignante. Y quiero rescatar algo del caso la nota que mandaron, que capturaron a los asesinos de esos muchachos en el estadio, que lo que dio pie a la investigación y a la captura de estos delincuentes, de estos presuntos delincuentes, fue la videovigilancia. Una situación que hemos reclamado a las autoridades, que se instalen las cámaras
todo el sistema de seguridad electrónico que se ocupa en las unidades de transporte, tal vez no para evitar un crimen, pero al menos que este crimen no quede impune. Y en el caso de la delincuencia menor, pues que es un disuasivo para que ellos no sigan delinquiendo, asaltando personas libremente como lo hacen hoy en día. Entonces el tema de extorsión, pues esperamos que algún día finalice. Desgraciadamente depende de muchos factores, no solo de la autoridad, no solo de la Fuerza Nacional Antimaras en Pandillas, hay muchos que tienen que conjugarse para que esto mejore, y entre las cosas que hemos solicitado nosotros es que se haga una depuración de los transportistas, no solo de pilotos, sino que también de propietarios, porque tienen que sustentar su patrimonio a través de una investigación que debe hacer los entes competentes, porque muchos de estos casos están vinculados con el sector, es decir, personas que prestan sus unidades o que las venden o que están vinculadas de alguna manera para limpiar activos, o algunos que se atreven a extorsionar a sus propios compañeros por la impunidad que vivimos hoy en día. Entonces se debe depurar a cada uno de nosotros, y se han dado ejemplos claros de esto, cuando han hecho operativos que le llaman Tormenta 1, Tormenta 2 o Poseidón, no sé ni qué nombre les ponen a los militares a estos operativos, han desarticulado bandas criminales dueñas de empresas de transporte de carga grandísimas. Entonces no hay que descartar este hecho. Mire, ¿no? yo estas cosas se las tengo que preguntar con cuidado porque son temas bien delicados. Y eso de que hay mareros que tienen buses, ¿es cierto? Es cierto. Y Sí se da. Es cierto. Sí se da. Con prestanombre, ¿verdad? No va a haber un tatuado detrás de un volante, o no, simplemente ellos se han convertido en empresarios. O sea que aquí es un crimen organizado eso. Sí, o sea, ¿cómo es posible que la misma autoridad es un crimen organizado? Y todos lo sabemos, ¿verdad? Esto no es un cuento nuevo. El crimen organizado está tan bien organizado que ha penetrado en todos los sectores. Sector transporte, sector político, sector comercio, iglesias. Y dirán, iglesias. Vimos un narcotraficante que huyendo del país se convirtió en pastor en Guatemala. Entonces casos como ese se dan en todo el mundo. Y desgraciadamente, pues la autoridad, que es el ente regulador, que debería decir a este sí ciudadano le vamos a otorgar un registro o no, lo hace sin ver a quién se lo está dando. Y lo que se daba anteriormente en la DGT es que se daban las famosas piñatas, que cada vez que había un cambio de gobierno se dedicaban a premiar a la dirigencia. ¿Qué es eso de piñatas? Repartir números como que fueran confites en una piñata. Vamos a reventar esta piñata y agarre la garduña, todo el mundo agarrando registros. Y eso ha provocado que en Tegucigalpa tengamos más taxis que en Nueva York, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta situación se ha dado en todos los sectores, transporte urbano, intraurbano, sector taxi, y incluso la mototaxi, que no había sido reglamentada correctamente, sino que existía un reglamento para fines turísticos, hizo que los alcaldes otorgaran sin ningún tipo de sustento legal registros para estas unidades de transporte, y hoy que ya están definidas por ley, no se les ha entregado los registros, no han sido legalizadas. Entonces, el desorden contribuye a que tengamos este caos en el transporte, a que no funcione. Y sumado a esto, estamos enfrentados entre hermanos, porque nos dedicamos a la misma labor. Estamos enfrentados porque, por un lado, la competencia interna es fuerte, y le sumamos a la competencia desleal, esto es peor todavía. Y eso es lo que queremos evitar a toda costa, pero no depende de nosotros, dependemos de la autoridad, y esperamos que los cambios que se hagan siempre sean cambios permanentes, no de corto plazo, en el sentido de que todo cumpliendo una petición del momento. Y es por eso que se diseñó ese instituto, para que se evitara la discrecionalidad del funcionario público, es decir, yo soy amigo de este y a este le voy a ayudar. No, tiene que respetarse todo lo que está establecido en la ley, y hasta el momento pues seguimos esperando resultados contundentes en cuanto a materia de transporte. Hay una deuda pendiente con la población y con todo el sector. La modernización del transporte, que está por ley, que nos obliga a instalar dispositivos de seguridad, GPS, botón de pánico, cámaras de videovigilancia, cambiar un sistema de pago electrónico. Esto no está funcionando y no depende directamente del sector transporte. Entonces, tantas cosas que deben tomar en cuenta y que no se han hecho,
que a nosotros nos tiene afectados. Y como el tema de hoy estamos hablando de la ilegalidad, eso también viene a sumar a este caldo de cultivo de caos. Don Pompilio Cuello ya lo he traído a varios programas y nunca les dan los permisos a los buses, que algunos les dicen buses brujitos, pero antes voy a leer. Buenos días, por los motivos que usted conoce, no de mi nombre. De esos brujitos, los mareros de la 18 tienen más de 6 buses en Calpule Centro. Bueno, así está la cosa. Bueno, yo lo veo en una ruta, siendo temerario. Existe una ruta que se llama Sagastume, Parque Herrera. Está frente al parque, al Teatro Manuel Bonilla. Claro, conozco. Ahí desapareció completamente el transporte legal. Ya no se paran los buses ahí. Lo sacaron. Desapareció la ruta y está siendo atendida, no sé si por mareros, pero es transporte ilegal. Entonces, es algo que está pasando en la actualidad. Se ha denunciado a las autoridades y no se hace absolutamente nada. Es lo que denuncia el ciudadano, yo le doy crédito a sus palabras. ¿Verdad? ¿Y a ustedes por qué no les dan permiso? Mire, esta es una cuestión que se ha venido manejando políticamente. En Honduras, desgraciadamente, tenemos ese problema, que todo gira alrededor de la política. ¿Cuántos años tienen que no lo reconocen? Mire, yo tengo, para hablarle claramente, 18 años de estar luchando por una ruta. ¿Y a qué se debe que yo llego a eso? ¿Más que usted no es político? Pues definitivamente, no, si todos somos políticos, Raúl, todos tenemos un poquito de por qué votó. Es que si no ha conseguido nada, que no es político. Exactamente, porque lo digo aquí honestamente. No, yo también lo digo, pues los políticos aquí. Entonces, ¿qué sucede? Mire, nosotros entramos a esta actividad no porque quisiéramos, como dicen, chingar a los compañeros transportistas. Surgimos de una necesidad. Nosotros venimos del rubro de taxi. Y resulta que, por ejemplo, voy a poner mi corredor Luarque Centro, es un corredor de 24 kilómetros. Y llegamos a la conclusión que jalando 4 pasajeros, nosotros no hacíamos ni para el combustible. Entonces los técnicos nos dijeron que buscáramos la forma de cómo mejorar para que fuera más rentable. Entonces hicimos solicitudes en aquel momento a la Dirección de Transporte para cambiar de esa modalidad porque nos daba más efecto los busitos. Entonces, ¿qué pasó? Mire, a finales de 2005 logramos obtener un permiso de explotación por parte del Estado. Para 14 años. Sí, entonces, ¿qué pasó? En ese momento hubo cambio de autoridades porque en ese momento terminó Maduro, creo, y entró Mel, si no me equivoco. Y don Pastor Canales lo primero que hizo en sus funciones fue cancelarnos el permiso de explotación a nosotros. ¿Y Pastor era transportista? Pues sí, imagínese usted por qué nos canceló el permiso, porque consideró que una competencia. Yo creo que al papá del amigo aquí también lo metió a problemas por rutas también Pastor Canales. Bueno, pasó eso y nosotros seguimos luchando. Desgraciadamente, cuando hay otro cambio de gobierno, ponen a don Blas Ramos, a ver ahí. Igual, estábamos, pero imposibles. Debo de reconocer en esta oportunidad que las nuevas autoridades sí nos han dado el espacio que merecemos, sí nos han dado la atención que merecemos. Lo único que nosotros queremos en este aspecto es que hay que ponerle mano a esto para que se defina de una vez por todas qué es lo que va a quedar y qué es lo que no va a quedar. Mire, nosotros nos reuníamos 300 microbuses, por decir algo así. Entonces, el transporte lleva sus requisitos, no es que solo va a ir a pedir un permiso y ya se lo van a dar, hay todo un procedimiento. Para empezar, presentar las solicitudes, constituirse en sociedad y todas esas cuestiones, nosotros las empezamos a trabajar con los compañeros. Resulta que, por ejemplo, en el caso de los compañeros de la universidad, se retiraron de nosotros porque a ellos, tengo entendido que cierto director les ofreció que si pintaban las unidades de un solo color, les daban los permisos. Y ellos se opusieron por una sencilla razón. Ellos no son operadores de transporte urbano, ellos son personas que prestan el servicio a instituciones privadas, escuelas, colegios,
y incluso a empresas de trabajo. Entonces ellos es fácil porque después de que terminan su actividad se van allá a la universidad, como decimos. Quiero apuntar algo de la universidad, ya que menciona eso, Pompilio. Eso es competencia desleal. El Estado ha otorgado un permiso para operar como servicio contratado, llamémosle así. Como que Canal 11 me contrate para mover a su personal en la noche. Yo compro una unidad de transporte nueva usada, presto el servicio en la noche, pero durante el día, ¿qué voy a hacer? Entonces me dedico a buscar pasajeros en la calle. Eso es ilegal. Roger, ahí no se podría dar a la inversa, ¿verdad? Yo le voy a aclarar algo. En lo que nosotros estamos representando, mire, por eso le hacía la referencia que empezamos 300. De ahí sucedió un fenómeno. Nos dijo las autoridades, pues nos presenten esta documentación que era... La autoridad vigente. La autoridad actual, por eso yo estoy hablando de la actual. Entonces resulta que nos pidieron antecedentes penales, antecedentes policiales, constancia del azar, constancia de la PGR. Entonces nosotros reunimos a nuestra gente y le dijimos, bueno, se necesitan estos documentos. Éramos 200. Cuando se procedió a recoger esta documentación, quedamos 135 con documentación. Los demás no correcta. Cumplían los requisitos. Entonces, estos 135 son los que nosotros estamos luchando. Pero, ¿qué sucede? En esa indecisión de las autoridades de legalizar o no legalizar, entonces cada día aparece alguien que compra una unidad y va a la calle. Correcto. Va a ver, porque todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida. Entonces, de alguna forma ellos buscan eso. Entonces, ¿nosotros qué estamos exigiendo a las autoridades? Que nos legalicen lo que nos van a legalizar y empezamos yo creo que sería una forma de empezar a trabajar. Hay un fenómeno, y lo voy a decir hoy. Las autoridades, en complicidad con algunos transportistas, han creído que creando vedas han resuelto el problema, y eso no es cierto. Hoy en todo Honduras tenemos una ilegalidad, en todo Honduras. ¿Por qué? Yo tengo entendido que las vedas se extienden para especies en peligro de extinción. El transporte nunca ha estado en peligro de extinción. No, pero ahora se usa el nombre genérico de veda. O sea, entendemos veda que veda de pesca para que no extinga. Sí, bueno, es el nombre genérico que estoy veda utilizando. De tigres, pero veda de buses y taxis. ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa? Mire, las autoridades han cerrado la puerta, ¿va? Sí. Entonces, se salta la tranca, como decimos, todo mundo. Porque a mí no me va a decir Gerardo, y yo lo sé, que el 80% del transporte urbano también anda ilegal porque no les han extendido sus permisos. Entonces caemos en cierto momento. Entonces, ¿qué pasa? Si esto como decimos, tenemos la esperanza, la posibilidad que esto se va a corregir, aunque a estas alturas del partido yo pienso que el Instituto de Transporte ya tuvo que haber despegado, porque ya son casi 5 años que están funcionando y no encontramos nosotros avances positivos. Miren qué avance más positivo el que hicieron. Esa ley de transporte, y hay una observación que yo hago. Cuando fue consensuada esta ley, estuvieron los señores representantes del transporte en la discusión de esa ley. A nivel nacional. Sí. Y entonces, ¿cómo se explica usted que a la hora de aprobar las leyes no tomaron en cuenta o no participaron los dirigentes que estaban ahí y no se dieron cuenta de todos los problemas que causaba esta ley? Y entonces esto ha llevado a que las mismas autoridades cometan errores. Por ejemplo, le voy a poner el caso en el servicio público de carga. El servicio de carga ha estado liberalizado toda la vida. Entonces, ellos hacían sus negocios de tarifas con oferta y demanda, pues. Pero resulta que vino el Estado y quiso implementar una tarifa para el servicio de carga. Claro, inmediatamente los empresarios se fueron a los juzgados y lo batearon eso. Entonces, se necesita que las autoridades definan una situación. Porque yo le voy a decir, y yo reconozco, yo tengo 135 que están con su documentación al día, pero andan otros 135 afuera, que eso no tienen ni ley ni nadie que los gobierna. Más o menos, aparte de nosotros, creo que andan unas 200 unidades. Pero ya no entran en lo de nosotros, porque nosotros estamos en un proceso de legalización. Ya empezamos el proceso de legalización. Incluso, tácitamente las autoridades nos han reconocido.
¿Por qué? Nos censaron, número uno. Dos, nos dan un horario restringido de trabajo. Esto significa que hay un reconocimiento y nosotros por lo que estamos luchando es porque se termine el proceso de legalización y ya pasemos a hacer, ya andar conforme la ley. Mire, es curioso que en Honduras es algo que debe sorprender. La gente que quiere andar en orden no le permiten entrar. Bueno, Pero por otro lado, eso se presta. En Honduras poca gente quiere andar en orden. Pero imagínense el caso de nosotros estamos queriendo andar, cumplir con lo que dice la ley. Y parte de esto también quiero agregarle, el servicio de microbuses no aparece de manera antojadiza, sino hay un problema. Yo fui dirigente de transporte durante muchos años del Consejo Nacional de Transporte. ¿Y sabe cuál fue el problema para que se incrementaran estos busitos, para que entraran? En la administración Maduro, los transportistas hacen negociaciones con el Estado para que les pague el mes completo de subsidio. Entonces, muchos transportistas, no todos, porque de todo hay, muchos transportistas se dedicaron a encerrar sus unidades, a vivir del subsidio y dejaron abandonada la clientela, a los usuarios. Entonces, de ahí surge la necesidad. Aparecen, como en esta coyuntura, aparecen los busitos prestando el servicio. Ahora, como ya no hay, le voy a poner un ejemplo. Francisco Maldonado tenía un corredor que decía especial, Calpules, la Kennedy, Luarque y todo eso. Don Francisco Maldonado abandonó el corredor de Calpules. ¿Por qué? Porque no le era rentable y se pasó al servicio subsidiado. Porque yo entiendo, don Francisco, el problema de él era que la tarifa, él quería, ya tenía una tarifa diferenciada, pero él quería más de esa tarifa. Entonces, cuando no pudo, entonces abandonó el servicio, entran los busitos. Entonces, ante esta situación, yo creo que hay que darle oportunidad a la gente, porque, mire, nosotros no tenemos un país de grandes oportunidades, hombre. Si aquí todos conocemos la situación que vivimos, No, que no es fácil. y no se puede. Entonces, yo pienso que las autoridades deben de definirse. Y hay algo más que le voy a decir. Mire, esa reforma a la ley de transporte la han reformado 3 veces. ¿Y la seguirán reformando? Entonces uno se pregunta, ¿qué estaban haciendo los dirigentes de transporte en el momento cuando se estaba discutiendo esa ley? La otra cuestión es, dice, reforman la ley en las sanciones. Ponen una ley que dice que por operar por primera vez una sanción de 11,000 empiras y el decomiso de la unidad 6 meses. Yo entiendo que existan medidas coercitivas para parar esto, porque no se puede seguir así. Entiendo esa situación. Lo que yo no entiendo, y por esto tengo problemas, pero bueno, Dios dirá qué va a pasar. Lo que yo no estoy en contra de las medidas coercitivas, pero en el sentido de decomisarle a un individuo una unidad por 6 meses, me parece que no es justo, me parece. Pero y no es que yo esté a favor de algo de eso. Permíteme, No, solo es voy a rapidito, solo le pido... Y es que después lo voy a decirle a usted Ajá. que haga un análisis de todo lo que él ha dicho. No, pero solo un detalle, lo que está diciendo Pompilio, porque es Sí, real, claro. ¿verdad? Pero yo lo invito a las cámaras, no a ninguno de nosotros. Lo invito a usted, Raúl, que envía a sus periodistas al plantel que está aquí por el FIS, que es donde se decomisan las unidades de transporte, y haga un conteo, hágalo al azar. Dedíquese un mes a eso. Repítame. Las unidades que decomisa la inspectoría son unidades de transporte legales. Con permiso y todo. Con permiso. Me atrevo a dar un número al azar porque no conozco estadísticas. De 10 unidades decomisadas, tal vez una es de la denominada Brujito. Y una forma fácil de identificar es que las unidades ilegales en Tegucigalpa son unidades de 15 pasajeros, ¿verdad? Entonces, usted va a ver eso que dicen, que el decomiso, que la multa por 6 meses es cierto. Y a quienes duele es el sector transporte legal, porque a nosotros es que nos están decomisando. Entonces a veces uno dice, voy a botar mi cartón, va a despintar el número, porque aquí andar ilegal es más fácil que andar legal. Ya, disculpa, Pompilio, es lo que quería apuntar, ¿verdad? Pero yo quiero decirte, Gerardo, que eso sucede
porque nuestra gente es disciplinada en el sentido, nosotros le decimos, cuidaditos se pasan de la hora porque los van a detener. Entonces la gente se dedica a eso, pero hay un factor que es lo que provoca esto. El transporte urbano en Tegucigalpa es un desmadre. Usted lleva años en esa lucha. Sí, ya años. Es un desmadre el transporte urbano. Mire, Es cierto. se ha convertido, en el mundo se conoce que el servicio de taxi es el único servicio de puerta a puerta. Pero usted, como dice Gerardo, yo lo invito a que vaya a las calles y se va a dar cuenta que el conductor del bus se para donde da la santa gana, donde esté el pasajero, lo baja y todo eso. No lo ocupo ver, a mí me consta Bueno. y me pasa todos Y los días. Fíjese Todos. usted, Y todos. fíjese usted en la modernidad que hay con los puentes que han hecho. Por ejemplo, el puente que está aquí por la Fraternidad. Usted va a ver que hay un carril para doblar a la San Miguel y meterse a la 21. Usted va a ver que los conductores, en su mayoría, porque yo no le voy a echar culpa a todos los conductores, habemos conductores particulares, malcriados también, no conocemos la ley. Entonces, ¿qué pasa? Viene el bucero, usted está haciendo cola aquí para entrar allá, pero viene el bucero y se va a meter allá adelante. Sí, pero A así él le no. vale. Pero todos. Todo, buceros, taxis, transitando en los Mire, bulevares. yo he visto buses rapiditos peleando línea, bien Sí, feo. claro. Y eso provoca muerte, accidentes. Bueno, Entonces- todos los días, en este canal, en los otros canales, en la radio, todos los días pasamos accidentes. Por la imprudencia. Y no solo la gente del transporte, también la gente normal. Ahí. En cuanto Mire. a los operativos, solo quería agregar Universidad Autónoma. También le invito a que vaya con sus cámaras. Ahí no hay horario, todo el día trabaja esa gente, el transporte ilegal. Han hecho puntos, incluso hay buses, tipología de buses interurbanos. Hay una marca Hyundai Universe, que es un bus grandísimo para transporte interurbano de departamento a departamento, que presta servicio ilegalmente en Autónoma. Entonces, cuando dice Pompilio que porque son disciplinados sus muchachos, que sí es que le no puedo tenemos creer. corredor, no tenemos en la universidad. No, pero estoy hablando de ilegalidad. No estoy hablando, Pompilio, de tu caso, estoy hablando en general, ¿verdad? Incluso podemos hablar de Ceiba y otros departamentos. Ahí está la policía, ahí está la autoridad y solo hace paradas al bus legal. Y el ilegal cargando pasajeros. Entonces, nosotros hemos alegado con la institución, la ley debe ser para todos, debe ser pareja. Y es por eso que algunos compañeros dicen, no, yo voy a ser ilegal porque es más fácil operar así. Entonces, lo que estamos pidiendo es no que favorezcan a uno y dañen al otro, sino que simplemente se cumpla la ley y estemos todos en orden. Lo que dice Pompilio yo no lo voy a rebatir. Hay un desorden. Le voy a decir, en algún momento creí que usted lo iba a rebatir, pero... No, es que es cierto, porque vamos a negar la realidad. Ese accidente que se dio, que yo no lo voy a olvidar, que a un peatón salió volando y cayó en el carril contrario, que gracias a Dios no lo remacharon en esa paredón y no lo atropelló otro carro, fue por imprudencia de los pilotos. Sí, hubieron elementos que afectaron, por ejemplo, ahí debe existir un semáforo peatonal, debe existir un puente peatonal y tantas cosas. Pero todo lo que ha ocurrido en cuanto a ese tipo de cosas, está presente la imprudencia del piloto, y es por eso que la escuela está urgiendo que entre en marcha ya, porque esta escuela no se debe limitar a certificar que usted sabe conducir o no, sino que también se debe hacer un estudio de antecedentes penales y de vincular a todas aquellas personas que tienen algún tipo de nexo con el crimen organizado. Y de esta manera vamos a tener personas idóneas operando el transporte. Y sumado a esto hay que meterle otros elementos necesarios. Y esto lo menciono, Raúl, porque hemos visto las buenas prácticas en otros países. En otros países latinoamericanos, no es necesario citar Europa o países del primer mundo, donde ha mejorado el transporte gracias a que han tomado medidas claras en cuanto a esto. Y la ilegalidad es uno de los puntos que hay que resolver, no es el único. Y también, una vez que entre en legalidad, imagínense, solo vamos a hacer un ejercicio mental. Asumamos que le dicen a todo el equipo de Pompilio, no vamos a hablar de todo el transporte. Bueno, yo lo vamos a legalizar. ¿Bajo qué condiciones? ¿Van a pasar sus buses a buses ejecutivos tipo coaster o van a seguir operando con los buses de 15 pasajeros? O sea, los mismos requisitos que nos exigen nosotros deberían de exigírselo a todos. Cuando hablan de veda, por ejemplo, se habla, y aquí se ha tomado en cuenta a la dirigencia del mototaxi. Usted, para tener una mototaxi, para poner a trabajar una mototaxi, lo único que tiene que ir es a comprar una. Y ni siquiera la tiene que comprar en las tiendas especializadas en motos. Disculpe que mencione nombres. En Yunza venden mototaxi. En Acurazao venden Tropigal.
En todos lados venden mototaxis. Dicen que agárrela y la paga. Agárrela y paga tanto. O sea, solo voy yo a dar mi tarjeta de identidad, me entregan mi mototaxi y hacer desastres a las calles. Le voy a contar, el otro día voy yendo a HRN y me asusté que oí que en Gracias habían como 3.000 mototaxis. ¿Sí? Imagínense qué desorden. Y la eso mototaxi afecta de primera mano al taxi. Ha habido un desplazamiento y poco a poco ha ido afectando el resto del transporte. Entonces, todos tenemos derecho a subsistir de algo. En este caso se convierte en un medio de subsistencia, un autoempleo. Y la ley establece que para el mototaxi se deben haber 2 unidades máximo por familia. Y ya existen magnates de la mototaxi, ¿verdad? Entonces solo cito este ejemplo, Pompilio, para que lo miremos desde otro ángulo, porque la ilegalidad se da en todos los sectores, no en el transporte urbano de pasajeros. En todos los sectores se da la ilegalidad y es cuando se debe controlar. Imaginémonos, solo le pongo a Pompilio este ejemplo, que ellos lo legalicen en su ruta Luarque Centro. Y aparecen 500 ilegales más exigiendo que lo legalicen. Y venga la institución y diga, bueno, lo vamos a trasladar al corredor de Pompilio. Eso sería fatal para todos, porque no van a comer ni ellos ni Pompilio. Entonces lo que estamos viendo es que hay un ordenamiento, una reestructuración de las rutas completas para que aquella población que no está siendo atendida, sea atendida por este sector que está clamando un registro. Donde existe una sobreoferta, trasladar esas unidades donde existe una demanda. Entonces, y no esperar como estamos, porque todos decimos, esta ruta es buena y todos nos vamos a meter ahí. Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros, ordenamiento. Y nosotros no tomamos decisiones, Pompilio. Si nosotros tomáramos decisiones en el instituto, ya tuviéramos registro, ya tuviéramos las cámaras, ya tuviéramos el GPS, ya tuviéramos todo lo que anhelamos. Desgraciadamente dependemos de ellos. No, no creo que enoje. Jorge lanza conmigo. Y el tal botón de pánico que me decía Jorge hace 8 años. Cada vez que lo encuentro, le recuerdo. ¿Recuerda eso? Yo le digo que a él le pusieron un botón de pánico en este canal de apodo. Y sí, a él le da vergüenza, a mí me da vergüenza tocar ese tema porque ustedes creen que nosotros somos mentirosos, que andamos dando discursos. Mira a Pompilio. Pero enfocame a Pompilio que se está riendo. Pompilio se ríe, pero cuando a él le toque estar legal, va a tener que poner el botón de pánico también en esos buses. Va a tener que poner cámara. Va a tener que poner. Lo entiendo a la perfección. A mí Jorge me dijo eso hace 8 años. Sí. Lo que pasa en ese... Da pena, ¿verdad? En ese aspecto, Raúl... Y que mi correligionario Jorge, un saludo. Cuando se creó la nueva ley de transporte con grandes expectativas, pero en la realidad debemos de aceptar que las economías de los transportistas no dan para tanto y la tecnología es cara. Ya se hicieron ensayos, creo que la Embajada de Estados Unidos hizo unos ensayos. Le voy a dar la razón. Mi papá tuvo transportes. Nadie pone un negocio para perder. Las llantas son caras. Sí. El aceite es caro. Eso de estar peleando con los motoristas, ese es otro problema. O sea, no es fácil el rubro del transporte. Sí, es complicado. Sí. Y la gente siempre alega, si es tan malo, ¿Por qué sigue en él? Sí. Porque de algo hay que vivir. Yo le pregunto a Pompilio, y lo pongo de ejemplo porque es el que pinta canas, aunque aquí todos hemos caído de la misma edad. ¿Qué pasa, Pompilio, si te salís completamente en transporte? ¿De qué puedes vivir? Si ahorita las personas ya mayores de 30 años no las emplean. Sí. Entonces uno está en esto por asegurarle un futuro a su familia y para subsistir, pues. Entonces por eso es que queremos el orden en esta... Y que en determinado momento uno tomó la decisión de quedarse en esta actividad. Yo le doy gracias a Dios porque lo que me he logrado conseguir, lo digo con mucho orgullo, he llegado a preparar mi familia, mis hijos. Tengo 4 hijos universitarios. Cuando yo metí el transporte no tenía casa, tengo mi casita, no tengo fortuna, pero gracias a Dios le doy de haberme permitido pues que a través de la actividad del transporte, sin dañar a nadie, siempre en el marco de la ley, pues he logrado, más que todo mi felicidad es preparar mis hijos, porque todos son universitarios. Y lo otro, el resto que me queda, pues tengo que ahorrar un poquito de lo que me vaya quedando para ya por mi vejez. Porque ya de aquí para allá, bueno, de los 50 para allá es cuenta regresiva. Pero yo quisiera enfocarme en la cuestión de la legalización. Y voy a aprovechar esta oportunidad
para decirle a las autoridades que de una vez por todas vayan tomando decisión. Mire, nosotros nos reunimos hace más o menos un mes con la comisionada Viviane Williams. Ella porque queríamos saber los avances de los estudios técnicos y no nos daba información porque a nosotros no se nos toma en cuenta, absolutamente para nada. De repente que no servimos para nada o no sé cómo los toman. Entonces nos reunimos con ella y nosotros queríamos hablar el avance de los estudios socioeconómicos. Nosotros sabemos que los estudios socioeconómicos hay una población que está a favor de nosotros, porque con esta cuestión lo que ha pasado, mire, nosotros no somos competencia del transporte urbano, así se lo digo sinceramente. Nosotros venimos a hacer un complemento del transporte urbano. ¿Son competencia o no? Por supuesto. Nosotros somos un complemento del transporte urbano. ¿Qué son competencia? Nosotros llevamos lo que ellos no pueden llevar, los que no ajustan a llevar. Eso es lo que llevamos nosotros. O sea, ustedes agarran lo que ya no pueden meter al bus. Afortunadamente, durante el tiempo que tenemos, hemos hecho una clientela. Y Gerardo lo sabe, que lo que pasa es que en tu corredor no hay ilegales, solo están las mototaxis y tu servicio. Pero en los corredores que estamos, la gente prefiere venirse en el busito. ¿Por qué? Por seguridad, se viene por rapidez, se viene de repente porque hay un buen trato. No voy a decir que es la generalidad porque nunca falta alguien que se salga de las normas. Elementos que funcionan en el sector ilegal, lo que menciona Pompilio, ellos pueden dar un servicio puerta a puerta incluso. No es decir, o sea, tienen esa facilidad. Por ejemplo, hay rutas de la universidad, disculpa que no menciones tu ruta, Pompilio, que ya tienen clientes en efecto y dicen... No, pero me gusta cómo han tenido esta plática así, sin pelear. No, ¿y para qué pelearon? le están dando clases a los políticos. Es que así debe ser, hombre. Si aquí nos decían que aquí se agarran del pelo y se van a comer baleadas allá a la esquina, pues hay que ser íntegro. ¿eh? Hay que ser sincero. Pues, ¿qué pasa? Hay rutas, por no decirle todas, donde los mareros nos han prohibido prestar el servicio después de cierta hora. ¿Y cómo hacen los mareros para decirles eso a ustedes? ¿Les mandan notas? Sí, dan órdenes muchas veces a los choferes, a los despachadores, dejan un teléfono. Y aquí estamos hablando de esos muchachos, pues no es nada personal, Pompilio, pero nosotros, háganme un recuento, por favor, entre los dos, de cuántas unidades de transporte ilegal han visto quemadas, cuántos choferes del sector ilegal han visto asesinados tras el volante, cuántos pasajeros han sufrido violencia dentro del transporte ilegal. Entonces nosotros quisiéramos la fórmula, porque todas las imágenes que presentaron ahí en lo que estábamos hablando eran atentados contra el bus legal. Y si vimos unidades pequeñas, fueron de San Pedro Sula. Pero todos los atentados que se dan, toda la violencia extrema que vivimos en el sector transporte está dirigida contra el sector legal. Entonces aquí se presta para mucha especulación. Y yo no voy a decir es que están aliados o son parte de, no. Explíquenos cómo hacen para que no los toquen, porque es imposible, pues. Es muy sencillo, Gerardo. Vos sabés que la actividad del transporte urbano, el dueño del bus sabe que salió de su casa ese bus, pero en el camino hay otro motorista que lo está esperando para ir a trabajar. Entonces, cuando se dan estos problemas con esta gente es porque el 90% de los conductores de nosotros son dueños de su unidad. Muy sencillo. Entonces, cuando estos tipos aparecen, queremos tanto, pues hay que sentarse a ver cómo se les resuelve el problema a ellos. ¿Por qué? Si no se les resuelve ese problema, al siguiente día están matando. Y no es cierto que no han quemado busitos, han quemado 2 buses de nosotros. Y sucede lo contrario. ¿2 contra cuántos? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que sucede? Que los buses de nosotros los desaparecen. Nosotros tenemos como 10 compañeros que han quedado en la calle porque les han decomisado ese bus, se los han llevado y averigua dónde está. ¿Es cierto o no es cierto que hay mareros dueños de buses ilegales operando? Mira, yo te puedo hablar por los 135, porque tampoco es que voy a meter las manos al juego por alguien, porque eso uno debe tener mucha precaución. A veces hasta los hijos le fallan a uno, que uno mete las manos al juego. Pero en eso yo te voy a decir, cuando nosotros nos empezamos a reunir después de esto éramos 200.
Entonces quedamos 135. Entonces yo me hice la pregunta, ¿por qué los demás no presentaron la documentación? ¿Por qué no la presentaron? Así es. Entonces, Buena yo no pregunta. puedo estar respondiendo. Yo te estoy hablando de 135 que tienen sus hojas. Y si de legalizan penales al policiales. grupo de Pompilio, van a aparecer 2.000 pidiendo más permisos. Mira, es que ese es un fenómeno Es que un desorden. lo que tiene que hacer la autoridad es regular eso. Mire, yo aquí no lo quiero navajar, pero aquí Gerardo está diciendo que legalizarlo a usted es un problema. Ese es el problema que han venido manejando durante años. ¿Por qué? Pero es una realidad o no, Pompilio. ¿Cómo se parece usted? Solo deme un minuto, me están diciendo que tengo que ir a anuncios. Y una ex reina de belleza de Honduras me dice, hola, buenos días, no digas mi nombre, por favor. Pero ¿y los famosos Uber, qué ondas? Ahora son ilegales, mera curiosidad. No digas mi nombre. Fue reina de belleza, eso sí fue. A San Pedro, Herlin, cuénteme lo del transporte, ¿cómo está en San Pedro Sula? Adelante, Herlin. Bien, estamos ubicados aquí en el punto de buses que cubre la ruta entre el centro de San Pedro Sula al sector Planeta. Este punto siempre alega deslealtad por parte de la ruta que va de San Pedro Sula hacia el Progreso Lloro, donde pues andan algunos números pues repetidos de los denominados clonados. Andan también pues denunciando que las rutas pues ellos les están aventajando porque les están compitiendo cuando entran al sector Planeta a traer pasajeros, algo que a ellos no les compete. Vamos a ver si es posible aquí tener las reacciones por parte del despachador de buses. ¿Cómo ha estado esta situación? ¿Ya les arregló el Instituto de Transporte Terrestre con los buses que van hacia el Progreso? Porque ustedes pues en reiteradas ocasiones han realizado protestas. Pues en mi realidad no estoy muy enterado, entonces ahí iré con un chofer que... Bien, muchas gracias. El despachador de la unidad de los buses de este sector de la Planeta aquí en San Pedro Sula. Vamos a ver si es posible obtener alguna reacción por parte de algún conductor de este bus para pues que nos dé detalles en relación a las acciones que ellos siempre han tomado. ¿Ya les arregló el Instituto de Transporte Terrestre la competencia desleal que tienen con los buses que van hacia el Progreso? Pues sí, no, ya están todos trabajando normalmente. ¿Qué les han dicho del Instituto del Transporte? Pues no, que ya, bueno, a nosotros no nos han dicho nada, lo único que están ahorita, están en ese proceso ahorita de arreglar esos problemas que tienen. ¿Ustedes han denunciado que hay números repetidos en estas unidades del transporte? Sí, hemos denunciado, pero ahorita lo que estamos reportando que ellos se daban vueltas en todos lados, entonces, pero ahorita ya esto ya se compuso. Entonces ellos ya no están dando de vuelta en ningún lado, entonces ya están recorriendo su corrido. Muchísimas gracias. El conductor de una unidad del transporte público, ellos denunciaban los típicos aviones que se conocen en el transporte público cuando pues estas unidades, en el caso de los que van hacia el Progreso, pues se tomaban siempre estas rutas que no les correspondía y que en realidad les correspondía a lo que son el sector Planeta aquí en San Pedro Sula. Y estamos ubicados aquí en una de las paradas que se conoce como Maeco, aquí en San Pedro Sula, donde circula todo el transporte urbano, todo lo que es las rutas urbanas, las que van hacia la terminal y los que se desplazan hacia los sectores como el Ocotillo, el sector de la Pradera, Primavera y también el sector López Arellano, esta ruta que viene desde el municipio de Choloma Cortés. En reiteradas ocasiones también han paralizado las unidades, estas empresas, porque han denunciado que circulan rapiditos sin la debida documentación, sin la debida aprobación por parte del Instituto Técnico del Transporte Terrestre. Tratamos de obtener también reacciones por parte de algunos dirigentes del transporte aquí en la zona norte del país y principalmente de San Pedro Sula, que es la ciudad conflictiva, donde circulan taxis con números repetidos y autobuses, pero por el temor a los últimos hechos violentos que ocurrieron la tarde y noche del día de ayer, pues ellos prefirieron llamarse en silencio y no se han querido pronunciar, porque solo el día de ayer asesinaron al conductor de una unidad de transporte que cubría San Pedro Sula, al sector de la Sabana en San Manuel Cortés, y este conductor pues era también el conductor del grupo musical La Gran Banda. Lamentablemente el grupo musical se encontraba de gira y él aprovechaba estos días para pues hacerse un dinero extra, pero decidió trabajar en esta unidad de transporte solo para morir a manos de criminales. Con este contacto vamos a ir con nuestra compañera Kimberly Espinosa hasta Tegucigalpa. Adelante.
Muy buenos días, Herling, y a los entrevistados en el panel, también al licenciado Raúl Valladares. Nos encontramos aquí en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde la afluencia de buses brujitos, así como los ejecutivos, es bastante copiosa y los usuarios pues utilizan bastante estos medios de transporte. Vamos a consultarle a la ciudadanía, a las personas que están por estos sectores, si están de acuerdo o no con que estén en operaciones los buses brujitos. Vamos a tratar de consultarles a los estudiantes para ver si tienen algún minuto que nos puedan brindar para llevar detalles. Algunas personas se quejan pues que van muy rápidos y otras pues cuéntenos. Bueno, vamos a tratar aquí con estos caballeros. Cuéntenos, ¿hay algunas quejas por el tema del uso de los buses brujitos que le dominan, los que se ponen allá son los pequeños? ¿Usted considera que deben de operar ellos, que tienen derecho a trabajar, o qué opinión le merece? Pues hay una demanda de transporte, ya que la población, tanto estudiantil como laboral, en esta zona es muy grande, y a nivel de la ciudad y a nivel nacional. Entonces opino que pues ya debería una vez por todas ya los entes correspondientes pues poder darles el permiso de operación, ya que también igual tienen el derecho a rebuscarse la vida, ¿no? Los ejecutivos, estos grandes, ¿creen ustedes que no se dan abasto entonces con la población estudiantil y los que vienen por este lado? Pues por lo vemos que se utilizan los brujitos, entonces significa que no se dan abasto. Aparte de que tampoco el servicio que ellos brindan es el más seguro y ni el más completo pues en cuanto a educación y servicios que ofrecen los operarios. ¿La seguridad de los estudiantes se garantiza que solo son estudiantes? No, son uso de todo tipo de población, pero sobre todo los estudiantes son los más vulnerables y los que más sufren de víctimas de inseguridad en las unidades de transporte. ¿Su nombre? Ángel. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, parte de las apreciaciones, aquí vamos con otro caballero. Cuéntenos, ¿deben o no operar los buses brujitos, considera usted? Sí, tienen derecho también a trabajar, a laborar ellos. La demanda es bastante... Es bastante. Si usted se fija, como dice mi amigo, normalmente son más los estudiantes que andan en ellos y los que más sufren de inseguridad por parte del rubro de transporte. ¿Cuál sería el consejo entonces para las unidades más grandes, los ejecutivos? Que brinden un mejor servicio. Últimamente hemos visto bastantes accidentes de parte de ellos y no, pues, les den el permiso también. En parte de las apreciaciones que se pueden llevar a cabo aquí en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde la afluencia de estudiantes es bastante notoria y más en horas de la noche cuando pues se desplazan a diferentes partes de aquí de la ciudad capital. Los estudiantes utilizan estas rutas del transporte denominado brujito. Vamos a tratar de acercarnos un poco más porque aquí se encuentra una de las unidades y pues son las que abordan los estudiantes que se desplazan a diversos sectores de la ciudad capital para desplazarse. Algunos, pues, como han mencionado ya las personas que hemos entrevistado, aseguran que se sienten más seguros, más confiados porque solo son estudiantes los que abordan estas unidades y pues en los otros buses, en los ejecutivos, tienen algún temor porque siempre hay, pues, son víctimas de asalto. Vamos a tratar de dialogar aquí con las personas del transporte. Usted, cuéntenos, usted es uno de los conductores de estas unidades que le llaman brujitos. Cuéntenos, la afluencia de estudiantes es bastante, hay queja porque son ustedes, pues como dicen, ilegales. ¿Usted qué opina? Bueno, la afluencia de estudiantes ahorita está bien baja, la verdad, entonces es un poquito reventado el trabajo para nosotros porque también nosotros dependemos de los estudiantes, pues. Entonces tanto como para los de la ruta pública como para nosotros salimos afectados ambos por la afluencia de estudiantes, todo también debido a la problemática, creo yo, del país. En la hora de la noche la afluencia de estudiantes sí es mayor y sigue igual, siempre, todo el día siempre es la misma afluencia de estudiantes, bien baja. ¿Ustedes piden que se les legalice para tal vez así poder tener un mayor número de...? Podría ser una solución, ¿me entiende? Lograr que se legalice el transporte para que podamos todos ganar dinero, porque es lo que se busca. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar estas unidades, por ejemplo? Creo que el tiempo, porque las unidades grandes a veces están parándose a cada rato, es más larga la ruta y nosotros tenemos ya puntos especializados, ¿me entiendes? ¿Su nombre? Freddy Mayorga. Gracias, Freddy. Bueno, es parte de las apreciaciones y de lo que podemos apreciar aquí, parte de lo que sucede en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde ya podemos ver los estudiantes abordan las unidades con toda confianza. Con este contacto desde las afueras de la universidad vamos a una pausa comercial.
Continúo con mis invitados, don Pompilio Cuello y don Gerardo Aguilar. Díganme, pero hay unos taxis que la gente llama y van a traerlo a la casa. Esos son los VIP. Pero dicen que viene Uber aquí a Honduras también. Ya está. Sí, mire, un diputado por Cortés, que buscando información de él encontré que tiene un lío con la Me dice uno de los muchachos. Empresa Nacional Portuaria, pero esa es otra cosa. Me dice uno de los muchachos que hay uno que se llama Raite. Sí. Mire, está Leo Castellón, un diputado por Cortés, que metió esta iniciativa, pero todo está vinculado a un negocio, ¿verdad? En otros países, responsablemente, vamos a citar ejemplos como Argentina, Colombia, Costa Rica. Le han hecho frente al Uber y lo que han hecho es potenciar el transporte que ya está legalizado en el país. Es decir, ¿qué ventaja ofrece el servicio Uber? Y mucha gente me va a criticar por lo que voy a decir. Es un servicio personalizado, es un servicio, bueno, decía Pompilio, la diferencia con nuestros choferes es que el chofer es dueño, entonces pero atiende mejor al pasajero. Bueno, el que anda manejando un Uber es el dueño de su carro y se marcan diferencias entre el trato de un taxi particular a un taxi tipo Uber. Pero lo que se ha hecho en otros países es capacitar a estos conductores, que es lo que esperamos con la Escuela Nacional de Transporte Terrestre. Se ha creado aplicaciones para que también puedan prestar el servicio a través de un celular, para que también puedan hacer cobro electrónico. Todo eso ya fue concebido. Bueno, en Estados Unidos así es. Uno puede el celular, lo llama. Lo llama y paga y sabe quién lo va a atender, claro. Sabe si ya está cerca, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas aplicaciones están bien, pero que funcionen dentro del marco de la legalidad. Todo el sector VIP es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque usted tiene su carro, Raúl, en su casa y decide que va a prestar servicio VIP. O sea, el transporte público debe prestarse bajo una concesión del Estado que debe ser regulada. Lo que ha pedido la dirigencia del transporte de taxi, específicamente a nivel nacional, es que para tener un servicio VIP yo tengo que tener vinculada esa unidad de transporte a un permiso. Es decir, que si hay a un registro. Si yo tengo un taxi y decido ya no prestar el servicio tradicional, lo puedo convertir a modalidad VIP, pero hoy en día no. Hoy no ocupa usted un permiso. Es como el caso de los muchachos que entrevistaron ahí en Autónoma. Ellos están trabajando con permiso o sin permiso. O sea, aquí decir que por un permiso no trabajan es mentira. Aquí trabajan a sus anchas, al margen de la legalidad, y lo que estamos pidiendo es orden, nada más. Si yo compro un bus, un taxi, y yo digo voy a trabajar, ahí voy. Pues. Si usted compra una mototaxi, usted la puede poner a trabajar y no pasa nada. Usted compra un particular y lo pone a trabajar en VIP. Ahora eso no es cierto. ¿Lo del VIP no es cierto? Sí existe. Lo que le voy a decir yo es a lo que se refiere a la ilegalidad. Porque el instituto, al implementar esta modalidad, esta sanción que es fuerte, de 11,000 lempiras. Es que lo digo porque usted decía que si podía coger un busito y se podía poner a trabajar. No es cierto, porque... Aquí Gerardo me recomendó una mototaxi y me dijo, va fijo, papá. Sí, y con un busito también pruebe. Pero no es cierto, con la nueva ley no es así. Mire, nosotros tenemos un ejemplo. Un compañero de los de nosotros, que estamos censados, que estamos autorizados a trabajar hasta las 9 de la mañana, allá le tienen el busito decomisado, solo porque se había pasado un poquito de la hora indicada, allá se lo tienen. ¿Y sabe qué? Le están aplicando 22,000 lempiras. Y el decomiso del carro por 6 meses, aparte de eso. Eso, ¿qué pasa? La ley dice la aplicación de una sanción de 11,000 lempiras y el decomiso de la unidad por 6 meses. Pero a este compañero le están aplicando reincidencia y la ley no habla de reincidencia. La ley dice tácitamente 11,000 lempiras de multa y el decomiso de la unidad. Mire, y a veces uno cae mal precisamente por transmitir su pensamiento. Pero yo como ser humano no es que esté a favor de los que andan ilegales y todo. Pero me parece que es bastante cruel decomisarle la unidad a una persona por 6 meses. ¿Por qué? Si le aplica la sanción económica a este tipo, no va a volver a salir porque sabe que lo van a topar y le van a clavar 11,000 lempiras. Bueno, está bien, aplíquensela. Pero le decomisan la unidad. Imagínense una persona que ha sacado, que le dieron sus prestaciones, que anda en un bus o sacó un préstamo en una
Hay muchos de estos buses que se están pagando en la Toyota. Alguna gente tiene capacidad de sacar buses nuevos y los están pagando. Ajá, y si le decomisan la unidad por 6 meses, ¿cómo lo dejan a esta familia? Esos Hiace son caros. Yo tenía una amiga que unos gringos de la embajada lo contrataron y ella quería comprar un Hiace y me dijo, uy, carísimo. Sí, si andan cerca del millón. Ajá. Bueno, entonces pregúntase cómo hacen. Entonces son preguntas sin respuesta. Las preguntas no es una acusación, es una pregunta. ¿Cómo se está financiando toda esta flota de ilegales al margen de los 173 que representa Pompilio? No es ¿De flota, dónde se financian? ¿Verdad? No es flota, Gerardo. ¿Cuántos carros ilegales habrán? ¿Ah? Hay una cantidad grande de carros, Sí, no podemos sin negarlo. contar los de la universidad, creo que pasan de 300. Pero es que ilegal es independientemente de la ruta donde operen. Pero bien que ustedes me tienen sorprendido los dos. Ajá. Se llevan bien. Sí. y se supone que son competencia. No, lo que pasa es que existe Le están un dando grado una buena de- clase a los políticos, ustedes aquí. un grado Es lo que de- ocupamos para que el país se componga, hombre. un grado de amistad. Yo conocí mucho al papá de él, lo traté, fuimos compañeros en la brega, pues, y yo creo que no hay motivo de hacerse enemigo de la gente para... Así es. Si estamos en lados diferentes, él tiene derecho a defender su posición y yo tengo derecho a defender la mía, siempre y cuando no nos faltemos al respeto, ¿verdad? Porque ahí es donde ya las cosas se complican. Pero en esta situación prácticamente nosotros estamos haciendo nuestra lucha y no vamos a dejar de luchar hasta que caigamos vencidos porque nos legalicen estas unidades. Lo que hará el instituto después de legalizarnos a nosotros, pues no sé qué va a pasar, pero queremos que nos resuelvan el problema. Y quiero aprovechar, don Raúl, lo siguiente. Mire, le decía que nosotros nos reunimos con la comisionada para ver los avances de los estudios técnicos. Y en presencia de nosotros giró instrucciones para que siguiéramos reuniéndonos los de estudios económicos, el departamento de inspectoría, ¿verdad? Y resulta que me sorprende cuando voy ante el jefe de inspectoría, al coronel Reyes Discoa, y le digo, bueno, cuando nos vamos, después de dejar pasar la semana Morazán y que todas esas cosas que se presentan, ¿cuándo nos vamos a reunir? Entonces me dice el coronel Reyes Discoa, no, mire, yo tengo que pedir autorización a la comisionada. Les digo, yo entendí que cuando estábamos reunidos le había dado instrucciones, pero bueno, de ahí se mira... no será si de buena fe o de mala fe, se ve que no hay voluntad. Pero yo a la comisionada la veo que es accesible, ¿o no? Bueno, yo el poco tiempo que tengo de conocerla, ella es muy receptiva. Y yo puedo hablar de los comisionados, del comisionado Zacapa, una persona muy abierta. No estoy diciendo que la comisionada es mala, ¿va? Porque solo le he tratado una vez. Uno va conociendo a los funcionarios a medida se reúne con ellos y ve cómo funcionan, ¿va? O sea, cómo se desenvuelven. Nosotros contamos que esa buena fe se transmita, pues, y que no tengan la oportunidad, hombre. Sí. Mire, yo le decía que el transporte urbano no ha evolucionado en el sentido de que Tegucigalpa en 1975-73 por ahí tenía 500,000 habitantes. Tegucigalpa tiene 1,5 millones de habitantes ahora. Lo que alega el transporte urbano es que no más unidades, pero ellos se quedaron estancados desde 1973 con 765 unidades. Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjese usted, transporte urbano cerrado en eso. Pero ahí apareció, el papá de mi amigo aquí apareció con las famosas chancheras que les decía, ¿no? Y después ese servicio se pasó. Cuando le daban la oportunidad era para que la gente pudiera trasladarse en el bus. Era un transporte mixto de carga y pasajeros. Que llevara sus provisiones, que venía al mercado y llevara y llevaba pasajeros también. Y se transformó en un servicio de buses normales que está ahora, ¿va? Entonces, por otro lado, Gerardo, entró el corredor de Carrizal, del anillo periférico, y tú sabes que ahí hay más de 300 unidades. Y está conformado por rutas, por otras rutas, no hay una ruta legal en el anillo. No, porque ¿qué sucede con el transporte urbano? Mire, el otro día tenían un problema, porque uno de los corredores, que es la San Miguel, La Sosa, Carrizal, en Tegucigalpa, es una de las mejores rutas. Pero ellos, ¿qué hacen? Por eso ahí quiero lo que dijo Gerardo. Ellos hacen
Si aquí este bus tiene esta ruta, pero no me está haciendo rentable, lo mando para allá. Para la ruta buena. Y eso es ilegal. Eso Así es ilegalidad. También es ilegalidad. Correcto. porque tiene una ruta asignada, ¿verdad? Claro. Estamos de Entonces, acuerdo. en el caso de nosotros no, porque nosotros de origen a destino. De ahí no podemos salir, no nos salimos. Lo que alegaban los compañeros de San Pedro. Ellos dicen, dan la vuelta, aquí le decimos enrollarse. ¿Qué ocurre? Tenemos una ruta establecida del punto A al punto B. Pero en medio de la ruta se bajan todos los pasajeros. De aquí para allá va vacío el bus. A dar la vuelta. Entonces se enrollan y vuelven y los buses que completan la ruta están alegando que es ilegal. Y eso es parte del desorden. O sea, la ilegalidad se da de todos los ángulos. Vamos a darle, miren, no todo es malo. Yo pienso que lo que faltó fue que en la creación de la nueva ley no se tomó en cuenta algunas recomendaciones. La ley vieja no era mala. Malos fueron los que llegaron allí a ejecutar esa ley. Entonces el instituto quiso innovar, todo completamente ignorando la ley vieja y todo, crearon una nueva ley y ahora por eso ha venido causando el embotellamiento que están, porque no le pueden dar respuesta ni al transporte legal, ni a nosotros mucho menos. Entonces es cuestión de quizás darle más tiempo a las autoridades. Algo que sí me llama la atención y yo lo debo de reconocer es dos asuntos fundamentales. He visto últimamente la creación de la escuela de conductores, que esa es una necesidad. Y ojalá se lleve a cabo para tratar un poco de educar a los conductores y cobradores de las unidades. Y el otro factor que sí lo debo de reconocer también es el departamento de inspectoría, porque antes, lo voy a decir, antes nosotros nos paraba un patrullero de Sotravi y ya se arreglaba con él y la cuestión funcionaba. Y ahora en ese aspecto, los pocos inspectores que tiene el instituto, hasta ahorita no se puede decir nada de ellos. Ganan muy bien. Y ganan bien también. Ganan muy bien, por eso pero son muy responsables. Pero no se venden por ser una empira. No todo está malo. Lo que se necesita es darle más agilidad a las cosas. Mire, Raúl, yo le decía a la comisionada, mire, un cambio de unidad, una renovación de un certificado de operación de un transportista que tiene más de 10 años de trabajar en la actividad, ¿no cree usted que solo es de que presente ese documento y en 24 horas lo tenga renovado? Oye, pero mire, ese problema es viejísimo. Sí. Yo iba con mi papá ahí a SECOP a renovar esos permisos de los camiones y de las rastras. Y el mismo trámite, y creo que sigue la misma. Pero ¿cómo resolvía? Ahora se ha estancado. Pero cuando se trababa, usted tenía la llave. Sí. Entonces les daba para el almuerzo y ahí le resolvían. Hoy no hay ninguna manera. No hay ninguna. Está parado completamente eso. Pero eso es malo, que las instituciones del Estado estén paradas de esa manera. Lo que pasa es que se han complicado. Pero hay que hablar con la directora. Se han complicado. Es que mire, ellos todos con la intención de innovar, todo trámite tiene que ir a dar al departamento legal, y el departamento legal se cree un juzgado, que por una letra está malo. Hay situaciones como estas, hay trámites presentados de 2010, les voy a poner un ejemplo. En ese tiempo existían los requisitos que se presentaba, entonces venía usted y lo presentaba así. Ahora resulta que le están dando, lo están requiriendo para que usted presente de nuevo esa documentación, es decir, que ya está presentada. Se presentó en ese entonces, y no estoy hablando de Pompilio, de todos los trámites. Esa es una norma general. Conforme a la ley vigente. No la han resuelto y están pidiendo presente nuevamente el trámite con la ley actual. Entonces, eso es un problema. Bien, caballeros, nos vamos. Don Pompilio, ¿qué le dice a las autoridades? Muchas gracias a las autoridades del instituto. Mire, yo les pido, por favor, y no por mí, sinceramente no lo hago por mí, lo hago por esas 135 familias que están ahí, que necesitan ganarse el pan de cada día. Yo le pido a las autoridades, es que nosotros ya entramos en el proceso de legalización, continuemos con el proceso de legalización, ahí vamos a ver quién se queda o quién sale. Pero, por favor, hay que prestarle atención a esto, porque ya estas sanciones nos afectan y entonces no queremos caer en esa situación. Comisionada, que tenga buen día, acuérdese que nosotros existimos, ayúdennos. Señor presidente, también a usted le pedimos que nos ayude para resolver este problema que ya días andamos con esto. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Pompilio.
Don Pompilio, Gerardo. No solamente pues recordar que la ley debe aplicarse con igualdad. Estas sanciones que hoy afectan a Pompilio nos han afectado a nosotros desde que se fundó el instituto. La ley solo se aplica a los legales, incluso han sido argumentos que nos han presentado, debatibles completamente. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, que sea pareja y que se ayude a quien tenga que ayudarse, tanto el ilegal que merece una oportunidad, pero basado en un estudio sustentable, comprobable y medible, no en base a presiones políticas. Y también que se respete los que ya estamos operando. ¿Y el botón de pánico? Mire, eso merece un programa completo. Aquí hay un problema serio, voy a tratar de ser muy breve. No se ha dado lo del botón de pánico porque para eso la banca privada tiene que crear un fideicomiso y todos se han negado, todos los bancos se han negado a crear este fideicomiso que administra el recaudo del transporte público. Y nosotros cuando hemos preguntado por qué se niegan, no hay respuesta. Nosotros la posición que tenemos es, si el problema es la empresa que seleccionó para operar esta tecnología, les cambiamos de empresa. Si el problema somos los transportistas, pues ya no hay nada que hacer. ¿Y la cámara? Eso viene en un paquete, viene el botón de pánico, viene la cámara, vienen los GPS, viene de la Eso tarjeta. tiene un costo que el transportista no Todo eso tiene viene capacidad para y Pompilio cuando lo legalicen le va a tocar poner eso también. Dice don Pompilio que eso tiene un costo que ustedes no lo pueden pagar. ¿Es cierto? Eso es caro. Solo aumentándole la tarifa. Eso es lo que se estableció, es que se debe hacer a través de un porcentaje de la tarifa ya establecida. Es decir, que nosotros nos van a retener una parte de la tarifa para pagar eso. Bueno, ojalá lo arreglemos. Esperamos que sí. Gracias. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Tengan un buen viernes. Sigan con Canal 11.